Hola, bienvenidos. Yo soy la maestra Cintia Castellanos. En esta ocasión ya vamos a comenzar lo que es la sesión 7 de la materia de Química 2. Esta materia se imparte para lo que son los alumnos de octavo bimestre de la modalidad semiescolarizada. En la sesión pasada ya vimos o comenzamos a ver lo que son las unidades de concentración de los sistemas dispersos y nos quedamos justamente hasta lo que son las unidades físicas. En este caso vamos a continuar con las unidades químicas. Vimos primero que habían dos tipos de unidades de concentración, unidades físicas y unidades químicas. La sesión pasada, como les comentaba, vimos lo que son medidas porcentuales y medidas en partes por millón. En este caso vamos a ver lo que son medidas químicas, unidades químicas, vamos a tratar lo que es el tema de molaridad y normalidad. Entonces, comenzando con lo que es molaridad. Para esto tenemos que la molaridad es una medida de concentración de una solución que expresa la cantidad de moles de soluto en un litro de disolución. Por lo tanto, sus unidades son moles entre litro de disolución. Y la misma definición nos va a dar lo que es la fórmula que vamos a utilizar. Tenemos aquí la fórmula de molaridad que normalmente se expresa con lo que es una M mayúscula. Y como bien dice la definición, son los moles de soluto entre los litros de disolución. Ahora, desde lo que son las primeras clases de Química 2, ya vimos lo que era moles, la definición de moles y el cómo obtenerlos, ¿no? En este caso, para obtener lo que son los moles de soluto, tenemos aquí una formulita que nos dice masa de soluto entre masa molar del soluto. La masa de soluto prácticamente la podemos estimar simplemente pesando en lo que es una balanza, pero la masa molar no es lo mismo. La masa molar va a ser la suma de las masas atómicas de los elementos que van a constituir el compuesto. Uniendo lo que son estas dos formulitas, entonces podemos ya tener lo que es una fórmula aplicable a molaridad. Tenemos lo que es masa de soluto, que lo obtenemos de esta parte, entre masa molar del soluto por litros de disolución, que viene de la primera fórmula. Entonces vamos a aplicar lo que es esta fórmula en unos ejercicios. Aquí nos menciona que queremos calcular lo que es la concentración molar de una solución de ácido clorhídrico que contiene 73 gramos en 500 mililitros de disolución. Tenemos nuestra formulita que ya vimos cómo asociarla y vamos a ver qué información tenemos de esta fórmula. Nos menciona aquí nuestro problema la masa de soluto, que son 73 gramos, los obtenemos de esta parte. Los litros de disolución, nos menciona que son 500 mililitros de disolución, los transformamos en litros, sería 0.5 litros. Y la otra parte que necesitamos aquí en la formulita es la masa molar del soluto. La masa molar que vamos a obtener va a ser la del ácido clorhídrico. Entonces nos vamos a lo que es nuestra tabla periódica. Y aquí podemos ver lo que es el peso atómico o masa atómica de cada uno de los elementos. Vamos a hacerlo de manera redondeada. Vamos a considerar como masa atómica del hidrógeno 1 y como masa atómica del cloro 35.5, para no meternos en tantos decimales, aunque bien, si ustedes gustan, pueden realizarlo de otra manera. Entonces, como resultado de lo que es la masa molar del ácido clorhídrico, tenemos que es un átomo de hidrógeno más 35.5, que es el peso atómico del cloro. La suma de estos dos nos va a dar la masa molar, ahora sí, de nuestro compuesto del ácido clorhídrico, 36.5 gramos sobre mol. Y ahora sí, sustituimos lo que son todos estos términos que ya obtenemos en nuestra fórmula. Tenemos la masa del soluto, 73 gramos, entre la masa molar que acabamos de calcular, 36.5, por los litros de disolución, que es 0.5 litros. Y ya obtenemos lo que es la molaridad de nuestra concentración. En este caso son 4 moles sobre litro. Son las unidades que precisamente se manejan para molaridad. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Recuerden que si necesitan ahora sí que recapitular algo, verlo con más calma, pueden regresar lo que es el video o verlo las veces que sea necesario, pausarlo, etc. Entonces vamos a ver el siguiente ejemplo. Nos dice aquí, ¿cuántos gramos de hidróxido de bario se necesitan para preparar 650 mililitros de una solución al 0.2 molar? Aquí vamos a ver qué es lo que nos da este problema, qué información tenemos. Tenemos como base lo que es nuestra fórmula principal
Pero aquí ya no nos está mencionando la masa del soluto. Esto es nuestro interrogante, es lo que nos está preguntando, ¿cuántos gramos de soluto vamos a tener? Entonces, lo que sí nos dice son los litros de disolución, nos dice que son 650 mililitros, lo transformamos en litros, sería 0.65 litros. Y también para lo que es esta fórmula necesitamos lo que es masa molar del soluto. Entonces, esta ahorita la vamos a estimar. Otro parámetro que también nos da es la molaridad, aquí sí se nos menciona, y nos dice que es una solución a 0.2 molar, que sería 0.2 moles sobre litro. Entonces, esta misma formulita que ya tenemos de inicio, ahora la vamos a despejar. Primero aquí tenemos ya calculado lo que es la masa molar del hidróxido de bario. Nos vamos, igual que en el ejemplo anterior, con lo que es el peso atómico de cada uno de los elementos en nuestra tabla periódica. Lo vamos a redondear. El bario son 137.3 más 16 del oxígeno, aunque aquí hay que recordar que son 2 átomos de oxígeno los que estamos manejando por el subíndice que se presenta aquí, más 1 del que es el peso atómico de hidrógeno. Nuevamente el hidrógeno sería lo que son 2 átomos, por lo que es el subíndice que tenemos aquí nuevamente. La suma de todo esto son 171.3 gramos por mol, ya sería nuestra masa molar del hidróxido de bario. Despejamos entonces lo que es nuestra formulita. Si nos está preguntando cuál es la masa del soluto, cuántos gramos, en todo caso hidróxido de bario, pues tenemos que despejar lo que es esta parte de arriba. Toda esta parte de abajo que estaba dividiendo la pasamos al otro lado multiplicando y nos queda de esta manera. Entonces ya lo único que falta es, ahora sí que pasar los términos que ya conocemos. La molaridad, 0.2, la masa molar del soluto, 171.3, y los litros de disolución, que son 0.65 litros. Realizamos lo que es esta operación y tenemos nuestro resultado de masa de soluto, en este caso la masa o los gramos del hidróxido de bario, que son 22.27 gramos. Hay que considerar aquí, lógicamente, que la fórmula no solamente la podemos aplicar ahí, depende la información que nos dé lo que es nuestra, pues ahora sí que nuestro problema, la manera en la que nosotros también la podemos despejar y ahora sí que jugar con lo que son los diferentes problemas. Ahora vamos a lo que es el siguiente tema, que es el tema de normalidad. ¿Qué es normalidad? En este caso es el número de equivalentes gramos de soluto que están contenidos entre el volumen de la solución en litros. Cuando hablamos de normalidad son varios conceptos los que se manejan, es un término bastante amplio, una cosa un poquito más complicada, pero vamos a intentar hacerlo de manera simple. Entonces, nos dice aquí número de equivalentes gramos de soluto. Cuando hablamos de equivalentes gramos es la cantidad de una sustancia que reacciona con un átomo o gramo de otro elemento. Los átomos que nos vamos a estar considerando cuando hablamos de normalidad principalmente van a ser los iones hidrógeno y los iones hidróxido. Entonces, va a depender de la reacción, aquí estamos viendo la palabra reacciona, va a depender precisamente la normalidad de la reacción que se va a llevar a cabo. Entonces, esto precisamente va a determinar lo que es la unidad de concentración de normalidad. Primero necesitamos conocer qué son los equivalentes. En este caso ya como mencionamos, vamos a considerar lo que son los iones hidrógeno y los iones hidróxido y estos van a participar en dos cosas, en lo que es la formación de ácidos y bases. Cuando hablamos de un equivalente de ácido es la cantidad de moles de iones hidrógeno y cuando hablamos de un equivalente de una base es la cantidad de moles de iones hidróxido, ¿sí? Entonces, ¿cómo los podemos obtener? Ahora sí que este concepto es fundamental para realizar lo que son las operaciones que siguen. Ejemplo, tenemos aquí lo que es el ácido clorhídrico y tenemos que solamente está aquí lo que es un átomo de hidrógeno. Este ion de hidrógeno es el equivalente a 1, entonces es un equivalente en este ácido. Para lo que es el siguiente ejemplo es el ácido sulfúrico. Aquí tenemos lo que son 2 átomos de hidrógeno que van a ser igual a lo que son 2 iones de hidrógeno y por lo tanto al ya ser 2, el equivalente es de 2. Vamos ahora con lo que son las bases. Aquí las bases nos está indicando que sean iones hidróxido. Entonces tenemos primero, nos está mencionando aquí un mol de hidróxido de sodio. Entonces tenemos nada más lo que es un solo ion hidróxido y por lo tanto es un equivalente.
Pero en el siguiente compuesto es un mol de hidróxido de calcio. Como aquí está el subíndice, el 2, en este caso pues son 2 iones de hidróxido los que se están manejando y por lo tanto el equivalente es 2. Ya teniendo lo que son estos dos conceptos claros para realizar lo que son las operaciones, vamos a lo que sigue, que sería ya la fórmula de normalidad. Como la definición bien nos dice, la normalidad es el número de equivalentes gramos entre los litros de disolución, o entre un litro de disolución, por lo tanto entre lo que es un volumen conocido. Nosotros podemos resumir o sintetizar esta fórmula de esta manera. Si la analizamos, en realidad estamos diciendo lo mismo, nada más que optimizamos lo que son las palabras, ¿no? Entonces, normalidad siempre va a ser denotada con lo que es una N mayúscula, y es el número de equivalentes gramos entre el volumen. Ahora, necesitamos despejar algunos conceptos de lo que es esta formulita. Primero, nosotros no conocemos cuál es el número de equivalentes gramos y eso es lo que queremos también calcular. Entonces, este valor, el volumen que estaba dividiendo, lo pasamos al otro término multiplicando y nos queda lo que es una fórmula para el número de equivalentes gramos. Pero, si la queremos resumir todavía más de una manera mucho más simple, tenemos que un equivalente gramo de una sustancia es igual al peso equivalente expresado en gramos. Por lo tanto, aquí ya eliminamos este término y lo cambiamos por este, ¿ok? Porque es prácticamente la definición de equivalente gramo. Entonces, continuamos, ahorita estamos con lo que es esta formulita y queremos despejarla, nos quedamos con lo que son los gramos de este lado. Esta parte que está dividiendo la pasamos multiplicando para lo que es el otro sentido de la ecuación y lo que queremos es despejar ahora sí lo que es la parte de normalidad. Entonces, obtenemos lo que es esta fórmula final. Esta es realmente la que nos interesa, ahorita la vamos a utilizar. Pero aquí hay unas cositas que pues todavía no podemos estimar realmente, que es el peso equivalente. Entonces, para esto ya tenemos lo que es una fórmula diseñada para saber cuál es el peso equivalente de una sustancia. Y se calcula a través de lo que es la masa molar de la sustancia entre el número total de cargas. Ya habíamos visto la cantidad de equivalentes hidrógeno, de iones hidrógeno y de iones hidróxido. Ese es precisamente el número que va aquí. Ahorita lo vamos a ver con un ejemplo. Entonces, nada más para remarcar, lo que son las fórmulas importantes aquí, las que vamos a estar utilizando son estas dos, la fórmula final para normalidad y la fórmula para peso equivalente. Aquí tenemos nuestro primer problema, nos dice ¿qué normalidad tendrá una solución si 600 mililitros de la misma contiene 60 gramos de ácido fosfórico? Entonces, esta es la fórmula molecular del ácido fosfórico y aquí recordemos que ya es necesario utilizar lo que son las masas molares moleculares de nuestros compuestos. Entonces, tenemos estas dos formulitas que ya mencionamos que son las que vamos a estar utilizando. La fórmula para normalidad y la fórmula para peso equivalente. Vemos qué información tenemos en nuestro problema. Nos está indicando aquí lo que es el volumen, son 600 mililitros, lo transformamos ahora a litros, sería 0.6 litros. La masa que nos marca son 60 gramos, que sería de nuestro ácido fosfórico, nuestro soluto, y lo que desconocemos es nuestra masa molar del ácido fosfórico. La podemos calcular nada más utilizando lo que es la fórmula molecular del compuesto. Para esto, nuevamente, nos vamos a lo que es nuestra tablita periódica y vemos el peso atómico de cada uno de lo que son los componentes. Y realizamos la operación. De hidrógeno tenemos 3, por eso aquí entre paréntesis ponemos el número 3. De fósforo tenemos únicamente un átomo de fósforo, el peso atómico lo redondeamos a 31. Para el oxígeno lo redondeamos a 16, pero aquí tenemos lo que son 4 átomos de oxígeno. Entonces, al realizar todo lo que es esta operación, tenemos ya la masa molar del ácido fosfórico, de manera final, que son 98 gramos por mol. Aquí, entonces, ya podemos sustituir para primero calcular lo que es el peso equivalente. Tenemos el peso equivalente es la masa molar, acabamos de calcularla, 98, entre el número total de cargas.
Aquí tenemos que el número total de cargas son 3. ¿De dónde sacamos este 3? Tenemos la fórmula molecular de lo que es el ácido fosfórico y aquí vemos la cantidad de iones hidrógeno que están presentes en esta fórmula. Entonces, por lo tanto, si tenemos lo que son 3, ese va a ser el valor que colocamos en esta parte. Y obtenemos nuestro resultado. El peso equivalente va a ser 32.67. Y ahora sí, ese peso equivalente lo podemos utilizar en lo que es nuestra primera fórmula de normalidad, ya para sacar nuestro resultado final. Tenemos que en la parte de arriba va lo que son los gramos, nuestro soluto, que en este caso son 60 gramos, lo obtuvimos de nuestro problema, entre lo que es el volumen, 0.6 litros, recuerden que siempre tiene que estar en litros, por lo que es el peso equivalente, que acabamos de calcular, 32.67. Realizamos esta operación y obtenemos el resultado, 3.06 de normalidad. Ahora, aquí como adicional, les dejo lo que son unos ejercicios para que ustedes puedan practicar. Recuerden, todo lo relacionado con lo que son cálculos en química, no hay mejor manera de aprenderlos más que practicando. Entonces tenemos lo que son aquí dos problemitas. Tenemos que analizar cuál es la información que nos da y vamos a aplicar lo que es la fórmula que ya acabamos de mencionar. Ambos son tratados con relación a lo que son problemas de normalidad. La información que nos da cada uno de nuestros problemas, aquí se las dejo ya de regalo, nos da para el primero lo que es el volumen y la masa, en el segundo nos da lo que es el volumen, ¿sí?, que sería 0.38 en litros. En el segundo no nos da exactamente la masa, porque aquí nos está haciendo referencia a lo que son 0.25 moles. Entonces, una de las primeras clases de química debió de haber sido precisamente el cómo convertir lo que son moles en gramos. Y eso es precisamente lo que vamos a realizar. El valor que nos da aquí es 0.25 moles de ácido sulfuroso y que vamos a tener que convertir en gramos para tener lo que es nuestra masa. Y entonces ya proseguir con lo que es el procedimiento habitual que acabamos de ver en lo que es el ejemplo. Muy bien, pues aparte de eso les anexo aquí lo que es una referencia. Esta referencia es también para que amplíen lo que es la información que tienen. Ahí pueden encontrar más ejercicios, se pueden poner a resolverlos en sus tiempos libres para que sigan practicando y no tengan problemas en lo que es el examen. Muy bien, chicos, pues por mi parte es todo. Con esto concluimos lo que es el tema de unidades de concentración de los sistemas dispersos y les agradezco lo que es su atención.